les notifico que a partir de ahora esta reunión está siendo grabada con todos los comentarios del profesor, más los comentarios que ustedes hagan. ¿Listo? Esto está siendo grabado y el enlace será compartido a ustedes a través de la plataforma de Moodle de Univida, a la que sé que algunos todavía no tienen acceso, pero tranquilos, eso se está solucionando. Bueno, muy bien, jovencitos. Entonces, volvamos a la presentación. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy corresponde a los temas para evaluar de la responsabilidad social empresarial. Cuando hablamos de los temas para evaluar de la responsabilidad social empresarial, estamos en últimas identificando cuando vamos a analizar si una empresa es o no socialmente responsable, cuáles son las dimensiones que tenemos que evaluar y, en pocas palabras, qué es lo que tenemos que preguntarle a los gerentes o a los empleados de esas organizaciones. Ya sabemos y tenemos claro que el punto cero de la responsabilidad social empresarial es el punto cero de la responsabilidad social es el cumplimiento de la ley. Pero si vamos, por ejemplo, a una empresa y tenemos el objetivo de identificar si esa empresa es o no es socialmente responsable, pues tenemos que hacerle unas preguntas o tenemos que evaluar algunos aspectos de esa empresa, y eso es lo que vamos a ver la clase de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar es la dimensión económica, es la dimensión económica. Es decir, recuerden que en el tema de la triple línea de base, en ese tema, el principal aspecto es el aspecto económico, ¿sí? Porque ya sabemos que si no hay dinero, pues no vamos a poder ser socialmente responsables. Entonces, en ese orden de ideas, pues si no podemos si no tenemos dinero, no vamos a poder generar un buen impacto ambiental, no vamos a poder mitigar los efectos negativos de las actividades que realizamos. En ese sentido y en ese orden de ideas, en la dimensión económica, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Cómo sabemos si una empresa es próspera o no económicamente? Entonces, por favor, confírmenme alguno a través de la voz si están viendo el cursor del computador, si están viendo la flechita, por favor. ¿Alguno, por favor, confírmeme? Sí, profe, sí se ve perfectamente todo. Listo, ok, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, aquí en la dimensión económica, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar, óigame bien, permítame un segundo, yo coloco aquí el puntero láser. Listo. ¿Qué vamos a analizar en la dimensión económica? En la dimensión económica vamos a analizar si la empresa genera o no genera utilidades. Es lo primero. Que una empresa sea rentable, pues es uno de los aspectos más importantes, porque esa rentabilidad es la que va a permitir tener la solvencia económica para hacer las inversiones. Entonces, primero, la empresa genera utilidades. Segundo, la empresa cuenta con el capital de trabajo suficiente para poder funcionar. ¿Qué es el capital de trabajo suficiente para poder funcionar? Que la compañía, óigase bien, tenga el dinero disponible para poder comprar las materias primas, para poder comprar las mercancías, para poder pagar salarios, para poder pagar el arriendo, para poder pagar los servicios públicos. Hay empresas que generan muy buenas utilidades, pero en cierto momento se quedan, como quien dice, sin liquidez. Haga de cuenta que usted tuviera la plata en el banco, pero no la tiene en efectivo en el bolsillo y en ese momento tiene que pagar 300 pesos. Pues usted se vara porque no tiene los 300 pesos en efectivo. Muchas veces a las empresas les pasa eso. Son muy rentables económicamente, pero en algún momento no tienen la solvencia económica, o sea, no tienen el dinero contante y sonante para pagar las obligaciones, porque venden a crédito, ¿sí?
Entonces en ese momento no tienen los ingresos. Ustedes saben que una venta a crédito es que yo entrego la mercancía pero recibo la plata después. Entonces ese es el segundo aspecto, que la empresa tenga el capital de trabajo suficiente para poder funcionar. Tercer aspecto, los costos, que la empresa tenga una estructura de costos. ¿Cuánto me cuesta a mí producir los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado? Los gastos, ¿cuánto me cuestan los salarios? Si la empresa no tiene una estructura adecuada de costos, pues los costos son demasiado altos y las utilidades van a ser muy mínimas. Acordémonos que es una ecuacioncita muy sencilla. Utilidades es igual a ingresos menos costos menos gastos. Costos son todas las erogaciones asociadas a la actividad propia de la empresa, a la producción. Y gastos son erogaciones que son necesarias, pero que no están asociadas directamente con la actividad productiva. Si yo fabrico zapatos, pues los costos de producción es lo que me cuesta la energía de la planta de producción, lo que me cuestan los salarios de los operarios, más lo que me cuestan las materias primas. ¿Por qué? Porque es lo que realmente tiene relación con la producción de los zapatos. Gastos son erogaciones que son necesarias, pero que no tienen una relación directa con la actividad de fabricar zapatos. Por ejemplo, el salario del contador, de la secretaria, del administrador, todo eso obviamente se recupera a través de los ingresos. Entonces, eso es importante. Entonces, primero, que la empresa genere utilidades. Segundo, que tenga el capital de trabajo. Tercero, que tenga una adecuada estructura de costos. Todo eso es muy importante para el funcionamiento de la empresa. Obviamente hay otros aspectos que evaluar, pero esos son los principales. ¿Sí? Que la empresa tenga las suficientes utilidades, que tenga el suficiente capital de trabajo y que tenga una adecuada estructura de costos. Es probable que la empresa tenga el capital de trabajo para funcionar, tenga unas utilidades, tenga una buena estructura de costos, pero tengamos una competencia que esté vendiendo mucho más que nosotros y nosotros tengamos un producto de calidad que podría tener mucha más presencia en el mercado. Entonces, en la dimensión económica, ¿a qué nos referimos con presencia en el mercado? A que la empresa tenga la posibilidad de vender, óigame bien, de vender a todos los segmentos de mercado disponibles, que la empresa pueda abarcar un segmento, o sea, un grupo de clientes importante, ¿sí? Si decimos, no, es que la empresa es una empresa que solamente vende en el barrio Cadillal, y entonces solamente vende en el barrio Cadillal y solo tiene clientecitos del barrio Cadillal, no, pues pensemos en cómo tener una cobertura y una presencia en todo el mercado, por lo menos de la ciudad, por lo menos del departamento del Cauca o del suroccidente, bueno, que tengamos una adecuada presencia en el mercado. Pues es probable que la empresa genere utilidades, pero y que tenga una adecuada estructura de costos y que tenga el capital de trabajo, pero asimismo el volumen de ventas es muy bajito, entonces pues la empresa se sostiene, pero realmente la empresa que tenga unas perspectivas de crecimiento importantes. Tercero, impactos económicos indirectos. Alguien, por favor, confírmeme por voz. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguno de ustedes, por favor, que active el micrófono? Sí, señor, perfectamente. Listo, muy bien, perfecto. Ok, vamos con los impactos económicos indirectos. Perdón, voy a volver a activar aquí el puntero láser. Listo. Entonces, ¿a qué nos referimos con impactos indirectos? No sé si ustedes han escuchado hablar, la empresa genera tantos empleos directos y tantos empleos indirectos. A eso se refiere con los impactos económicos indirectos. Si yo soy una empresa muy próspera, pues entonces no solamente voy a generar empleo en mi empresa, sino que también, si soy muy próspero, pues voy a comprar muchas materias primas a mis proveedores. Por lo tanto, mis proveedores también van a vender mucho y van a generar muchos empleos. Entonces, las utilidades de mis proveedores, ¿sí? El dinero, el bienestar de las familias de los empleados es un impacto económico indirecto, ¿sí? Me explico, si yo le compro mucho a determinado proveedor,
pues ese proveedor va a vender mucho y va a poderle pagar cumplido a sus empleados. Entonces, las utilidades de ese proveedor y los ingresos de esos empleados son un impacto económico indirecto. ¿Qué otro impacto económico indirecto hay? Ah, bueno, yo le pago un salario a mis empleados. Mis empleados con ese salario pueden satisfacer las necesidades de sus casas, pagar servicios públicos. Entonces también ese impacto indirecto de lo que llamamos mover la economía, que es que también gracias a eso las empresas de servicios públicos reciben ingresos, gracias a eso las esposas seguramente de los empleados salen y compran ropa, salen y hacen mercado, entonces todo eso también es un impacto económico indirecto. ¿Listo? Perfecto. ¿Hay alguna inquietud hasta allí, por favor? ¿Alguna duda, inquietud, Mar Laguna? Bueno, ok. Entonces, continúo. Perfecto. Vamos con la dimensión ambiental. Vamos con la dimensión ambiental. Entonces, el siguiente aspecto. Yo ya le pregunté al gerente si tenía la empresa utilidades, si tenía un adecuado capital de trabajo, si tenía una buena estructura de costos, si tenía buena presencia en el mercado. Le pregunté además si generaba impactos económicos indirectos, ahora sí en la dimensión ambiental. No sé si ustedes han escuchado que en este momento hay una campaña para dejar de usar el asbesto. El asbesto es un material, por ejemplo, con el que fabrican las pastillas para los frenos de los carros y de las motos. Entonces, por ejemplo, si yo fabrico un producto que utiliza ese material químico, pues entonces estoy mal en la dimensión ambiental. Entonces, ¿cuáles son los materiales de fabricación que usted utiliza? Por favor, que no sean nocivos con el medio ambiente. A eso se refiere con los materiales de fabricación. Ahora ya la mayoría de fabricantes de juguetes de bebés ya no está utilizando, porque cuando fabrican un juguete de bebé, para bebés pequeños menos de 3 años, pues los bebés están todavía en la fase oral. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se meten todo a la boca. Entonces, en este momento ya los fabricantes, hace ya varios años, los fabricantes están pintando los juguetes con pinturas o tintes que no contengan materiales, que no contengan sustancias o químicos que no sean aptos para el consumo humano, porque es una realidad que los bebés se llevan los juguetes a la boca. Entonces, en ese orden de ideas, pues, no sé si ustedes escucharon, eso pasó hace algunos años, algún fabricante, creo que fue Mattel, que es un fabricante muy grande de juguetes, tuvo que recoger un lote grandísimo de juguetes y a la gente la indemnizaban porque esos juguetes tenían plomo en la pintura con que eran pues teñidos los juguetes. ¿Cómo es el manejo del agua? Aquí con respecto al agua y al consumo de energía no nos estamos refiriendo solamente a las fábricas, a todas las empresas, cómo están manejando el consumo de agua y de energía, cómo lo están haciendo. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, cómo estamos manejando el proceso con el consumo de agua y de energía. Para, por favor, que ustedes van a tener que hacer un trabajo, relacionado con esto, ¿sí? Un trabajo que lo puedan hacer desde sus casas, ¿sí? Así sea bajo supuestos, pues porque no podemos salir a hacer trabajo de campo, no podemos visitar empresas, no podemos pues, hacer ese tipo de contactos, pero van a tener que hacer por lo menos un modelo, así sea en condiciones ficticias o con una empresa, puede ser inclusive con la empresa donde ustedes trabajan, si tienen acceso a la información, van a tener que hacer este ejercicio y entonces bajo ese esquema, pues ustedes van a poder analizar estos aspectos, cómo está manejando la empresa el tema del agua y el tema de la energía.
Cuidado de la biodiversidad. Esto aplica mucho, obviamente hay algunas dimensiones, algunos factores de algunos de estos factores que de pronto no aplican para todas las empresas. ¿Para qué empresas aplica el tema del cuidado de la biodiversidad? Esto aplica sobre todo, óigase bien, para empresas que tienen que ver sobre todo por ejemplo, las petroleras, las mineras. Cuando hablamos de biodiversidad hablamos de las especies. Por ejemplo, Cartón de Colombia, que tiene que talar bosques completos, entonces tienen que hacer un cuidado de la biodiversidad, porque es que en esos árboles pues habitaban microorganismos, habitaban ardillas, eran los nidos de los pajaritos, entonces a eso se refiere con el cuidado de la biodiversidad. ¿Sí? Con el tema del fracking para la explotación petrolera, que son unas perforaciones que tienen que hacer a nivel muy profundo y allá tienen que detonar una dinamita para que las capas de la tierra se muevan y poder que salga el petróleo. Entonces ahí a veces se generan hundimientos de tierra, se secan las fuentes de agua, la minería también, por ejemplo, para el tema de la explotación de oro o de algunos metales, tienen que hacer un uso intensivo del agua y esa agua vuelven y la vierten en, en las fuentes hídricas. Entonces todo eso se refiere al cuidado de la biodiversidad. Esto no aplica para muchas empresas, pero sí sobre todo para las empresas que tienen lo que llamamos el sector primario. ¿Cuál es el sector primario? El sector primario es el que tiene que ver con el tema de el sector primario es el sector que tiene que ver con el tema de la explotación de los recursos naturales. El tema de las emisiones de gases, ¿no? Es que es una empresa de oficina, pero resulta que, por ejemplo, una empresa de mensajería es una empresa de emisiones de gases porque los camiones que están repartiendo tienen que emitir gases. Si yo soy una empresa que hace muchos pedidos y tiene que hacer muchos despachos, entonces eso también es emisiones de gases. Hay empresas en este momento, ya lo estamos evidenciando, gracias a esta crisis del COVID-19, estamos viendo que hay muchas empresas que se dan cuenta que pueden, sobre todo en las ciudades grandes, que pueden hacer uso del teletrabajo y que el teletrabajo es una opción real para evitar los desplazamientos de las personas en vehículo y que esos desplazamientos en vehículo no es solamente los gases que emite ese vehículo mientras se está desplazando, sino que además si hay muchos vehículos desplazándose, ese trayecto de desplazamiento se hace mucho más largo y prácticamente es un círculo vicioso. ¿Sí? Hay más vehículos transitando y eso genera más demora en el tránsito y a su vez aumenta más el número de gases y eso aumenta más el número de vehículos y así sucesivamente. Entonces, en esto yo estoy completamente seguro y marquen mis palabras que a partir de ahora muchas empresas empiezan a repensar el tema del teletrabajo para mirar cómo pueden efectivamente contribuir. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, si escucharon las noticias, pero yo no sé si ustedes escucharon las noticias, pero con respecto al tema de cuando estaba apenas empezando este tema del COVID-19, en muchas ciudades, creo que por allá en Bucaramanga, en Medellín, en Bogotá, estaban poniendo el pico y placa ambiental. ¿Qué es el pico y placa ambiental? La circulación de vehículos estaba en tal punto que sencillamente el ambiente se estaba contaminando demasiado, entonces tuvieron que restringir la circulación de un mayor número de vehículos para ver si se limpiaba el aire. Inclusive hay algunos ambientalistas que dicen que esta crisis es el mismo planeta que está pidiendo que nosotros paremos ese funcionamiento industrial y productivo que tanta contaminación le estaba generando. En este momento ya para qué pico y placa ambiental si en este momento estamos todos encuartelados, pero tuvimos que llegar a ese punto para poder respirar un aire más limpio. Entonces,
En este momento ya muchas empresas seguramente están pensando en esta como una verdadera opción y es probable que inclusive el gobierno empiece a generar unos incentivos bastante significativos para las compañías que fomenten y que promuevan el teletrabajo. De modo que es muy probable que las oportunidades de teletrabajo se aumenten bastante, ¿sí? Es, entonces hay que estar pendientes monitoreando esa situación. Cumplimiento de las normas ambientales. Hay muchos empresarios que no tienen ni idea, no tienen ni idea de cuáles son las normas ambientales que rigen su actividad empresarial, productiva o comercial. Aquí voy a parar poco para escucharlos. Quiero que hablemos en orden. El que quiera hablar, escribe a través del chat y yo le doy la palabra, o inclusive si quiere digita su inquietud a través del chat y yo voy respondiendo. Quiero que hasta ahí me cuenten si tienen claro todo, si hay alguna duda, alguna inquietud, por favor me la manifiesten. ¿No? ¿Todo perfecto? Sí, en este momento se está grabando absolutamente todo. Sí, señor, se va a subir. Se va a subir a la plataforma Moodle y esto no queda listo hoy mismo porque siempre se demora un poquito, Google se demora un poquito en enviarme a mí el enlace de la videoconferencia, pero esto va a quedar grabado y se les va a compartir. Para aquellos que desafortunadamente no se han podido conectar en este momento, pues la idea es que ellos también puedan acceder a este conocimiento. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Perfecto. La tercera dimensión que debemos evaluar en este aspecto tiene que ver con la dimensión de las prácticas laborales. Las prácticas laborales. ¿Cuáles son las prácticas laborales? O sea, el manejo que la empresa le da al tema de los empleados, del talento humano. Primero, los modelos de contratación. Aquí nos referimos modelos o formas de contratación. Hay empresas que contratan solamente por prestación de servicios y nosotros sabemos que la contratación por prestación de servicios, pues como todo en la vida, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Por un lado, el modelo de contratación por prestación de servicios, pues es un modelo que para el empleado, digamos, le permite en algunos aspectos, le permite mayor flexibilidad en el ejercicio de su labor, ¿sí? Le permite buscar otras oportunidades o hacer otras actividades mientras desarrolla la labor, ¿sí? El modelo de prestación de servicios es un modelo en el cual al empleado se le paga un valor mensual, pero es responsabilidad del empleado de ese valor que se le está cancelando. Él mismo debe pagar sus aportes a seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, que es lo obligatorio. En esa contratación no se le pagan cesantías ni nada, sino que se le paga un valor mensual. Pero aquí hay que tener en cuenta una cuestión, jovencitos, y es que ese modelo de contratación tiene que ser un modelo que no permita cumplir o sea, en un modelo, las empresas que contratan por prestación de servicios tienen que demostrar que no se está constituyendo una relación laboral, porque si no tendrían que tener un vínculo laboral, o sea, un contrato que no sea por prestación de servicios, sino un contrato laboral. ¿Cuáles son los requisitos para un contrato laboral? Un contrato laboral significa prestación personal del servicio, o sea,
Si yo contrato a una persona, prestación personal del servicio significa que esa persona y solo esa persona puede desempeñar la labor. Por ejemplo, si yo llevo un computador a un almacén de computadores a que me lo arreglen, pues yo no me doy cuenta si me lo arregla el dueño, si me lo arregla el asistente del dueño, si me lo arreglaron ahí en ese almacén o ese computador se lo llevaron para la casa, no me di cuenta si lo arreglaron por la noche, en el día, solamente que el que me lo recibe me dice ese computador está listo para el martes y punto. Ahí no se constituye una relación laboral, sino ese técnico me está prestando un servicio arreglándome el computador, pero ahí no se constituye una prestación personal de servicio porque yo no lo estoy obligando a que sea directamente él el que me lo arregle. Él puede poner a otra persona que también tenga el conocimiento a que desarrolle esa labor. Entonces, en ese momento no se constituye una relación laboral. ¿Sí? Eso es lo primero. Si no es necesaria la prestación personal del servicio, pues entonces no es necesario un vínculo laboral. ¿Sí? La universidad, por ejemplo, nosotros como docentes nos tiene con un vínculo laboral, porque yo debo hacer una prestación personal de servicio. Yo no puedo poner a mi esposa o a mi sobrino o a mi papá o a mi hermano a que oriente la clase. Lo tengo que hacer yo porque tengo un contrato laboral que me exige la prestación personal del servicio. Eso es muy importante que ustedes lo tengan en conocimiento. Segundo requisito para que exista un contrato laboral. Segundo requisito, tiene que existir la subordinación. Es decir, a usted, aparte de que es usted quien debe prestar el servicio, le tienen que decir cuándo, cómo y dónde hacerlo. ¿Se acuerdan del ejemplo del computador que mandé a arreglar? Yo a ese técnico no le dije cuándo, cómo y dónde tenía que arreglármelo. Solamente él me da una fecha y una hora en que me lo va a entregar y punto. Y a mí qué me interesa que ese día me lo tenga. Entonces ahí no se constituye una relación laboral. Pero si soy yo quien tiene que prestar el servicio y fuera de eso me dicen cómo, cuándo y dónde, pues entonces ahí sí ya se cumple la segunda condición para que haya un vínculo laboral. Y el tercero es que exista un pago. Muchas empresas ponen a sus empleados a que cumplan estas tres condiciones, pero no los tienen vinculados laboralmente, sino que por prestación de servicios. Entonces ahí están faltando a la legislación laboral. Ahora, hay otra situación. Si la empresa está contratando un empleado para una actividad que no es del funcionamiento normal de la empresa, que no es del funcionamiento ordinario, pues entonces en ese momento sí se es justificable que no exista un contrato laboral. ¿Por qué? Porque es para una labor que no es del funcionamiento normal de la empresa. Entonces vamos a contratar a alguien para que nos pinte la fachada de las instalaciones de la empresa. Entonces sí, en ese caso, pues no es necesario pagarle a ese empleado para que desarrolle la labor para la cual fue contratado. Perdón, sí es necesario pagarle, pero no es necesario hacerle un vínculo laboral. No es necesario un vínculo laboral porque es una actividad que no es rutinaria y el funcionamiento normal. Pero si yo fabrico zapatos y a los operarios que me fabrican los zapatos les pago por prestación de servicios, pero los pongo a que ellos sean los que vayan a la empresa, ellos sean los que fabriquen los zapatos, les pongo un horario y les pago, ese empleado puede establecer una demanda laboral porque él tiene subordinación, prestación personal de servicio y salario. Entonces es obligación mía hacerle un contrato laboral y pagarle las prestaciones sociales. Eso es muy delicado. Segundo aspecto, óigame bien, segundo aspecto de las prácticas laborales. En algunas empresas, las relaciones empleado-gerencia son relaciones debe haber una subordinación, es decir, yo debo obedecerle a mi jefe, pero muchas veces son relaciones en las cuales se atenta contra la dignidad del trabajador.
hay acoso laboral, hay presión excesiva. El gerente, por el hecho de ser el gerente, pone al empleado a que desarrolle unas labores adicionales. Entonces, el abogado que tiene su secretaria como abogado, pero pone a la secretaria que le califique los exámenes de los trabajos. El gerente de la empresa que pone a la secretaria que le transcriba los trabajos de los hijos. Y como es el gerente, pues no se le puede decir que no. El gerente que está haciendo un posgrado y pone a la secretaria que le haga los trabajos del posgrado, cuando ella fue contratada para que fuera la secretaria de la empresa, no que le hiciera los trabajos de la universidad al jefe. Entonces ahí también hay que tener en cuenta eso. Hay gerentes que no son gerencias de puertas abiertas, es decir, ese gerente se la pasa encerrado en la oficina, no se sabe el nombre de los empleados, entra derecho, nunca saluda a nadie. Entonces, ese tipo de cosas son importantes analizarlas al momento de identificar si una empresa es o no es socialmente responsable. El tema que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Esto también es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque en este momento ya es obligación por ley que las empresas tengan establecido un comité de salud y seguridad en el trabajo, se llama COPAS. ¿Quiénes son? Esas personas son los mismos empleados de la empresa, un grupito de esos empleados que se reúnen y hacen sesiones de trabajo, o sea, se reúnen cada mes o cada 2 meses a mirar cómo está la seguridad de las instalaciones de la empresa, cómo está el bienestar. Hay que conformar una brigada de emergencia, hay que establecer unas señaléticas, es decir, hay que poner unos avisos en ciertos lugares de la empresa para que los empleados sepan en qué parte de la empresa están, si hay un terremoto, por dónde deben salir, cuáles son las salidas de emergencia, dónde están los extintores, dónde están las camillas. Ese tipo de cosas es muy importante, todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Y otro aspecto que también deben conformar las empresas que se llama el comité de convivencia, así como en el colegio, en el cual usted puede llevar los casos en los que usted se sienta en acoso laboral. El acoso laboral no es solamente de hombre a mujer, también es de mujer a hombre. El acoso laboral no es solo de jefe a subordinado o a colaborador, sino de colaborador a jefe. También hay colaboradores que acosan al jefe. También hay mujeres que acosan a los hombres. ¿Sí? Entonces, eso es importante, ¿sí? Que se pueda analizar, ¿sí? El tema que tiene que ver con capacitación, educación. Recordemos que el ciclo del talento humano, o sea, las empresas, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Primero, publicar que existe una vacante. Es cuando sale en el periódico o en el empleo.com o en algunas de las bolsas de empleo sale un letrero que dice necesitamos empleado. ¿Qué es lo segundo que deben hacer las empresas? Pues de todos los candidatos que se presentan, eso se llama reclutamiento. Luego viene la selección. La selección es que de todas esas hojas de vida tenemos que hacer un proceso para identificar cuál es el candidato apropiado al que debemos contratar. Y eso pues es un proceso largo. Inicialmente el proceso se llama preselección de hojas de vida, o sea, hay que analizar si dijimos que necesitaba, que el requisito mínimo eran 5 años de experiencia, pues todas las hojas de vida de personas que tengan menos de 5 años se descartan. A esos ni siquiera se los llama entrevista. Luego de que tenemos las hojas de vida seleccionadas con los requisitos mínimos, ahora sí los llamamos a entrevista, luego visita domiciliaria, pruebas psicotécnicas, pruebas psicológicas, porque locos no admitimos en esta empresa y todo lo demás. Y entonces ahí ya termina el proceso de selección. Ese proceso de selección puede ser más o menos grande dependiendo de la empresa. Y ese proceso de selección debe ser transparente, porque si no es transparente, y eso tiene que ver también con este aspecto de los modelos de contratación, si ese proceso de selección no es transparente, pues mucho menos la empresa va a ser socialmente responsable. Y luego viene la contratación, que es cuando se firma el contrato y se afilia a esa persona a
la seguridad social y luego ya viene la inducción. Todo lo que les dije es para llegar al tema de la inducción. La inducción es cuando yo capacito por primera vez a ese empleado sobre lo que tiene que hacer y sobre qué es la empresa. Pero después de eso, la capacitación no termina allí. La inducción se hace una sola vez cuando el empleado entra por primera vez, pero luego yo tengo que seguirlo capacitando constantemente. Muchas empresas dicen, no, nosotros no capacitamos porque es que resulta que no tenemos tiempo para enseñarle ni presupuesto. Bueno, entonces por lo menos permita que sus empleados estudien, por lo menos en este momento hay muchos cursos gratuitos en internet, cursos libres que las personas pueden hacer. Entonces, por lo menos creémosles a los empleados el hábito de estarse capacitando y estar estudiando. Eso en últimas es un beneficio también para la empresa. Y luego viene el tema de la igualdad de las oportunidades. Este tema de la igualdad de oportunidades es un tema que es bastante sensible con respecto a es un tema que es bastante sensible con respecto a los, a las empresas familiares, sobre todo, porque a veces ocurre que en las empresas familiares tenemos mezclados empleados que son de la familia y empleados que no son de la familia. Entonces muchas veces el acceso a los cargos directivos es solamente para los empleados que son de la familia, porque es una empresa que fue constituida por una familia, entonces tiene al hijo, al sobrino, al tío, al hermano trabajando allí junto con otras personas que no son de la familia. Entonces ahí yo tengo que buscar la forma de garantizar la igualdad de las oportunidades, porque no todo el que sea de la familia, por ser de la familia, viene genéticamente dotado para trabajar en determinado cargo. Yo alguna vez trabajé en una institución que fue fundada por una familia y muchas veces estaba un empleado en un cargo directivo que no era de la familia y estaba haciéndolo muy bien y en cualquier momento lo echaban y ponían a alguien de la familia. Entonces a medida que los hijos, los sobrinos, los nietos se iban del fundador, se iban graduando, entonces iban echando a los de afuera para meter a los de adentro. En este momento, allá después de muchos años que trabajé en la empresa, esa situación como que ha ido cambiando y han ido contratando gente externa, gente y ya le han ido dando la oportunidad a otras personas para que puedan acceder a esos cargos directivos, porque no podemos ser tan cerrados y no todo el que tiene el apellido por el hecho de tener el apellido viene genéticamente dotado para trabajar en la empresa. Hasta ahí, jovencitos, vamos claros, todo está claro, está bien. Me alegra que a nadie se le ha caído la conexión. Tenemos 9 personas todavía en la reunión, entonces interesante que todavía estén y que estén atendiendo. Me imagino que estarán, pues esta presentación queda grabada, pero sí es importante que bajo esta dinámica de pronto ustedes sí puedan tomar algún apunte si lo consideran necesario, aunque de todas maneras todo el discurso está quedando grabado. ¿Alguna inquietud hasta ahora? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Eso de lo de igualdad de oportunidades solamente se da en negocios familiares o también se puede dar en otros negocios? No, eso se da en cualquier tipo de negocios, igualdad de oportunidades, entonces solo le dan oportunidades a los hombres y no a las mujeres. Acuérdense que también está la discriminación de género. En igualdad de oportunidades, entonces se le da la oportunidad solamente a determinada persona porque es la amiga o el amigo o porque es la mocita o el mocito. Eso también sucede en las empresas. Eso es para cualquier tipo de organización se puede generar un inconveniente de igualdad de oportunidades. ¿Sí? Inclusive, yo escuché en alguna oportunidad, tuve una estudiante que trabajaba en un banco
y había un banco mucho mejor que el banco en el que ella trabajaba, o por lo menos ella quería una oportunidad de trabajo en otro banco que en el criterio de ella, pues consideraba que era un banco mucho mejor. Y me dijo, profe, yo nunca he podido trabajar en tal banco, aunque yo quisiera entrar, pero yo he pasado muchas veces mi hoja de vida y nunca me han llamado. Hasta que una vez hablé con una directora de ese banco y me dijo que era que en ese banco no contrataban gorditas. Y ella pues era trozudita y así me dijo, que era que en ese banco no contrataban gorditas. Todos los puntos anteriores que mencionó aplica para empresas o entidades públicas, algunos, mija, depende de la entidad. Por ejemplo, el tema de cuidado de la biodiversidad, si estamos hablando de la alcaldía, de los cargos administrativos de la alcaldía, pues ahí no va a aplicar, ¿sí? Depende, pero por ejemplo, en una entidad pública, el tema de igualdad de oportunidades es un tema muy sensible, ya que toman el tema de las entidades públicas. ¿Por qué es un tema muy sensible con respecto al tema de las entidades públicas? Porque recordemos que muchas veces los cargos en las entidades públicas se le dan es a los amigos políticos, a través de los favores o a las personas que trabajaron con el candidato político en la campaña. Entonces a ese es al que le dan el puesto, a ese es al que ponen ahí a trabajar en esa entidad, ¿sí? Entonces depende de la entidad, hay unos aspectos que aplican y otros que no. Sin embargo, hay aspectos que son genéricos y aplican para todo tipo de oportunidad. Por ejemplo, todos los temas de la dimensión económica aplican para todas las empresas, ¿sí? Algunos temas de la dimensión ambiental de pronto no aplican, el tema de la biodiversidad, pero todas las empresas requieren energía, requieren agua, todas las empresas de manera directa o indirectamente contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, ya sea por el desplazamiento de sus empleados, por los pedidos que hacen, en fin, ¿sí? El tema de los aspectos laborales por lo general aplica para todo tipo de empresas. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces vamos a continuar, jovencitos. Muy bien, vamos con el tema y la dimensión que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, el primer aspecto que hay que evaluar con respecto al tema de los derechos humanos tiene que ver con la no discriminación. No discriminación sexual, no discriminación de género, no discriminación por ideología política, no discriminación religiosa, no discriminación por edad, en fin, por preferencia sexual, en fin, que no haya ningún tipo de discriminación. Aquí, por ejemplo, el tema del banco que les decía. Hay empresas que las vacantes para cargos directivos por lo general le dan prioridad a poder ascender a alguien que ya trabaja dentro de la misma empresa. Eso es válido y eso no es malo, eso es importante que se haga, pero que no se vuelva un proceso discriminatorio con respecto a las personas de afuera que puedan tener un perfil que satisfaga también las necesidades de la empresa. Libertad de asociación, no sé si ustedes saben que todas las personas tienen la libertad de formar sindicatos. ¿Qué es un sindicato? Es un grupo de trabajadores que se ha unido para defender sus derechos ante la empresa o ante el empleador, o sea, la persona que les da trabajo, y también luchar por el bienestar de la empresa misma, porque cuando la empresa para la que yo trabajo es una empresa próspera, pues se supone que por definición, a medida que la empresa va creciendo, pues yo como empleado voy creciendo con ella.
Aquí en Colombia el tema de los sindicatos es un tema bastante sensible porque resulta que muchos sindicatos lo que hacen es empezar a pedir y a pedir y a pedir y terminan es quebrando la empresa. En otros países, Suiza, Alemania, Estados Unidos, el sindicalismo es bien visto y además es promovido al interior de las empresas, porque es que el sindicato no es solamente para pedir aumentos de sueldo o que nos den otros beneficios, sino además para luchar por el bienestar de la misma empresa. ¿Quién es el más interesado en que a la empresa le vaya bien? Si no es el mismo empleado, porque para el mismo empleado es muy importante que a la empresa para la que trabaja le vaya bien, porque eso significa que va a tener mejores condiciones laborales. Claro, hay muchos empresarios que la empresa es muy próspera, pero nunca se encargan de repartir esa prosperidad entre sus empleados. Entonces, claro, pues eso obviamente desmotiva. Entonces los empleados, el dueño de la empresa, el gerente, cada vez con carro más caro, cada vez con casa más cara, cada vez con viajes, y los empleados recibiendo el mismo sueldito de hace 10 años y en las mismas condiciones. Entonces ahí también hay un tema importante. Santiago Pulgarín, ¿fue que se desconectó y se volvió a conectar o apenas llega, Santiago? Santiago. Apenas. Listo. Bueno. Hola Santiago, ¿cómo estás? Santiago. Yuju, ¿estás ahí? Bueno, este mensaje va para Santiago, que brilla por su silencio. Tranquilo, que no hay regaños por haberse conectado tarde, sino que la idea es que afortunadamente te pudiste conectar. Esta sesión está siendo grabada para que por favor puedas ver estar presente en la primera hora de la clase y puedas acceder a ese conocimiento. Si tu micrófono de pronto no está funcionando, tienes algún inconveniente con el audio, puedes escribir a través del chat. En la parte superior derecha de tu pantalla hay un letrerito que dice chat, ahí lo puedes abrir y puedes escribir por si tienes alguna inquietud. Te invito a que si quieres escribas y me digas si estás oyendo, si estás conectado y si estás oyendo bien. Hamilton, ¿me ibas a decir algo? Ah, sí, profe, que apenas el compañero Santiago me pidió el link, se lo envié, entonces apenas está ingresando a la plataforma, entonces pide disculpas. Listo, Santiago, no hay ningún inconveniente, bienvenido y gracias por haberte conectado. Bueno, listo, entonces vamos a seguir con el tema. Continuemos acá. Bueno, listo. Entonces, a eso se refiere la libertad de asociación, a que los empleados tengan la posibilidad de conformar un sindicato y que ese sindicato les permita luchar por las condiciones de la empresa. Trabajo forzado. El trabajo forzado hace referencia al tema de que muchas veces las personas son obligadas a trabajar en determinada empresa porque sencillamente no tienen otras condiciones, otras situaciones, no tienen otra forma, otro sustento de vida, entonces los obligan a estar allí. Esto sucede mucho, sobre todo con la trata de personas y bueno, algunas condiciones bien particulares. Esto no aplica para todas las empresas, para la generalidad de las empresas, ¿sí? En algunos países, África, en Colombia, en algunas
zonas del país, sobre todo con las comunidades indígenas y todo, se puede generar el tema del trabajo forzado. Eh, Algunos padres de familia que obligan a sus hijos a trabajar y bueno, estas son las condiciones de unos aspectos sociales pues bastante particulares. Y esto pues también está asociado al tema de la explotación infantil, ¿no? Muchas veces se obliga a las personas a trabajar y están son menores de edad, entonces aparte de que se constituye el trabajo forzado, pues también se genera el tema de la explotación infantil, aunque el trabajo forzado es yo lo obligo a trabajar, aunque le pago, pero lo obligo a que tiene que trabajar. Sí, algo parecido a lo que sucede en las novelas de narcotraficantes que vemos que no se pueden salir del negocio y les toca seguir ahí o los matan o les toca seguir. Entonces no se pueden retirar de esa actividad. Entonces algo así sucede con el trabajo forzado, obviamente también es algo en términos ilícitos, eso pues está penalizado en la ley. El tema de los derechos de los pueblos indígenas, esto aplica también sobre todo para la industria petrolera, la industria minera, que el gobierno les da lo que se llaman las concesiones mineras. ¿Qué son las concesiones mineras? El gobierno le dice, vea, usted puede explotar este yacimiento de petróleo o este metal que está en esta mina en este territorio. Y entonces el gobierno les da el derecho a explotar ese recurso natural en ese territorio, pero resulta que en ese territorio hay un pueblo indígena o es un territorio que ese pueblo indígena lo utiliza para su sustento o en su defecto es un territorio que los pueblos indígenas lo consideran sagrado. Recordemos que los pueblos indígenas pues tienen su propia cultura, tienen sus propias costumbres, tienen sus propias creencias, ellos pues visualizan la tierra de una manera diferente, entonces digamos que no se puede atentar. Ahí el gobierno lo que sugiere siempre es hacer algo que se llama la consulta previa, es decir, antes de que el gobierno le dé el permiso a esa compañía nacional o extranjera para explotar un recurso natural en ese territorio, esa compañía tiene que demostrar que tuvo un diálogo con ese pueblo indígena y que llegó a un acuerdo con ese pueblo indígena de cuál era la mejor manera de explotar ese recurso natural sin atentar contra las creencias, los ritos, el sustento y la forma de vida de ese pueblo indígena. Entonces, eso también es importante. Y el tema de la corrupción. La corrupción tiene muchas expresiones. La corrupción no es solamente el político que roba. La corrupción también se da en las empresas privadas. Cuando resulta que yo adjudico los contratos a un proveedor sin hacer un proceso justo de selección de proveedores. Cuando contrato a los empleados sin un proceso justo de selección y contrato a mi amigo a dedo y es que es ahí también se genera un problema de corrupción. Es decir, la corrupción tiene múltiples expresiones. La corrupción no es solamente el tema que tiene que ver con el robo de los políticos, ¿no? Y no solamente es propio de las entidades públicas, en las entidades privadas también hay corrupción, también hay tráfico de intereses, también se dan muchas cosas. Es más, muchas veces la empresa privada promueve la corrupción en las entidades públicas. ¿Cómo? Entonces la empresa privada, lo que hizo esta firma tan famosa brasilera Odebrecht. Odebrecht, ¿qué hizo? Le dio plata a los candidatos en sus campañas políticas para que cuando quedaran elegidos, entonces le dieran los contratos de infraestructura, de vías, de construcciones a esa firma. Entonces ahí esa empresa promovió la corrupción en las entidades públicas. Una empresa privada contribuyó a la corrupción de las entidades públicas. Más adelante, en otra de las clases, vamos a ver
el tema de la corrupción de las entidades públicas, el tema de la responsabilidad social de las entidades públicas, porque es que las entidades públicas también deben ser socialmente responsables. ¿Sí? Dimensión de producto, esta ya es la última dimensión de producto, ¿sí? La última dimensión que debemos evaluar en la responsabilidad social. Quiero aquí que hagamos de nuevo una pausa para que ustedes me manifiesten sus inquietudes si hasta aquí hay alguna inquietud. Steven me dice que una pregunta. Cuéntame, Steven. Profe, es que, pues estaba cuando usted estaba tocando el punto de los sindicatos, pues tenía como una inquietud porque Cuéntame. tengo conocimiento de unas personas que trabajan en el Instituto Nacional Penitenciario IMPEC, y a estas personas hace 3 meses ellos no pueden acceder a un seguro, en sí no tienen salud, no se les prestan, o sea, ese tipo de cosas. Tenía como esa duda si las entidades públicas, como lo es el IMPEC, también se ven la obligación de ofrecerles a ellos como, pues como sus trabajadores ese tipo de beneficios. Es decir, todo lo que esté en la legislación laboral, o sea, las condiciones mínimas que debe cumplir una empresa para con sus empleados que estén consagradas en la norma, es decir, en el Código Sustantivo del Trabajo, son de obligatorio cumplimiento tanto para las entidades públicas como las entidades privadas. Es decir, ahí está incluido el IMPEC. Pero si es algo que está fuera de la ley, o sea, si es algo que puede ser a voluntad del empleador, ¿sí? Como por ejemplo un seguro de vida. Yo tengo a todos mis empleados afiliados a un seguro de vida, pero eso la ley no me obliga, pero yo lo hago. Listo. Eso no es obligación. Eso es voluntario, tanto para empresas privadas como empresas públicas. Pero si es un derecho laboral, algo que está consagrado en la ley, pues es obligatorio, incluyendo al IMPEC, incluyendo toda empresa que tenga un empleado en todo el territorio colombiano. ¿Sí? Pero cuando hablamos del derecho a la asociación, nos hablamos de que yo creo que el IMPEC ha de tener sindicato. Entonces, por ejemplo, en esos casos el sindicato sí puede promover que hayan esos beneficios extra laborales, o sea, beneficios que vayan más allá. Pero asimismo, la relación con el sindicato debe ser una relación de, como dice uno popularmente, dando y dando. O sea, una relación en la cual eh, tanto genere un beneficio para los empleados como se genere un beneficio también para la empresa, ¿no? ¿Listo? Ah, ya, lista, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿No? ¿Nada? Bueno, listo. Muy bien, jovencitos. Entonces, continuemos. Entonces vamos ya para la última dimensión, que es la dimensión de producto. Entonces, aquí tocamos un tema. En cuanto a la dimensión de producto, tenemos el tema de la calidad. ¿Qué es la calidad? La calidad en un producto es que cumpla con lo que se promete. Porque muchas veces decimos, no, es que el producto, que sea un producto de calidad, pero la calidad es tantas cosas que a la vez no es nada. Entonces aquí tenemos que especificar varias cosas. La primera, ¿qué es un producto? Óigase bien, ¿qué es un producto? Un producto no solamente incluye lo tangible o lo intangible, no solamente incluye lo que es tangible, o sea, los artículos que usamos frecuentemente en nuestra vida cotidiana, el cepillo de dientes, el plato en el que comemos, la mesa en la que nos sentamos, el carro en el que nos movilizamos, no. Usualmente asociamos a producto con los artículos y eso se llaman bienes. Pero por otro lado tenemos otro tipo de producto que es lo que llamamos servicios.
que si yo les pregunto cuál es la diferencia entre entre bien y servicio, algunos me van a decir, no, profe, es que bien es lo que es tangible y servicio es lo que es intangible, pero eso no es del todo cierto. ¿Por qué no es del todo cierto? Por ejemplo, la educación es un servicio y podríamos decir que la educación es intangible, pero la educación tiene un componente tangible y un componente intangible. En este momento, pues en esta dimensión, en esta coyuntura en la que estamos, pues digamos que no estamos haciendo uso de ese componente tangible de la educación, que es lo que llamamos la infraestructura, es decir, los edificios, las sillas, el tablero, todo eso son el componente tangible del servicio que llamamos de esa educación, que es un servicio, ¿sí? Asimismo, si yo voy a donde el odontólogo me presta un servicio que yo podría decir que es intangible, pero es que el odontólogo tiene también un componente tangible en el servicio que está prestando, que es la camilla, el instrumental, todo eso es tangible. Entonces, el servicio tiene un componente intangible que es la actividad humana, ¿sí? De quien está prestando el servicio, pero también tiene un componente tangible que es la infraestructura que se requiere para poder prestar ese servicio. Aún de manera virtual, nosotros para la educación requerimos de una infraestructura. El computador o el celular que usted está usando para poder acceder a esta clase, pues es un bien tangible. Para poder que nosotros nos estemos comunicando, pues tiene que haber una empresa de telecomunicaciones que tenga unos equipos físicos. Yo tengo que tener un computador aquí en la casa, tengo que tener un aparatico que se llama router o que se llama switch, que es el que permite que yo tenga conexión aquí en mi domicilio. Entonces, todo ese tipo de cosas es una infraestructura tangible que permite la prestación del servicio. Entonces, cuando hablamos de... Profe, Señora, cuénteme. una pregunta, ¿no hay algún servicio que sea intangible o todos tienen de los dos componentes? Por lo general, todos los servicios son 100%, ningún servicio es 100% intangible. Tú podrías decir, profe, cuando yo abro el celular y, por ejemplo, voy a la aplicación de Rappi y pido un domicilio, pues ese artículo que te llega, ese servicio de domicilio, tiene un componente tangible porque es que ese domiciliario necesitó una moto para poder hacerte llegar ese domicilio. Entonces, por lo general, no hay ningún servicio que sea 100% intangible. Por lo general, todos tienen un componente tangible, por mínimo que sea, lo tienen. ¿Sí? No hay casi ninguno. No es que yo hago teletrabajo y resulta que yo paso trabajos por internet y los mando. Pues necesitaste del computador que es tangible para poder realizar esa labor. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Quedó satisfecha tu duda? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ok, a ti. Perfecto. En este momento no estoy viendo el chat, de modo que si alguno tiene alguna inquietud, que haga así como la compañera de una vez me habla y entonces se le pregunta. Entonces, cuando hablamos de calidad, lo primero que tenemos que saber es qué es producto. Producto es todo aquello que satisface una necesidad, óigame bien, todo aquello que satisface una necesidad, sea bien o sea servicio. Cuando hablo de bienes, estoy hablando de los artículos que usamos para poder llevar nuestra vida cotidiana. Entonces, primero, señor empresario, usted es socialmente responsable si el producto que ofrece cumple con lo que usted dice que tiene. Si usted dice que vende blusas que son durables, pues que efectivamente sean durables. Si usted dice que vende blusas de una tela que no se arruga, que efectivamente no se arrugue. Si usted dice que vende blusas de una tela que no destiñe, pues que efectivamente no destiña.
que cuando usted mete los calzoncillos blancos con una blusa roja de su mujer, no se le vuelvan rosados. Entonces ahí sí ya cumplió con esa especificación. ¿Hasta ahí vamos claros? Bueno, entonces a eso se refiere las especificaciones de calidad. Seguridad para el usuario. Voy a revisar el chat porque tenemos un compañero que no tiene micrófono, que no nos va a estar escribiendo. Listo. Continuemos entonces acá. Bueno. Seguridad para el usuario. Hay productos que por su misma naturaleza muchas veces tienden a ser inseguros para el usuario. A mí me pasó alguna vez con una afeitadora eléctrica para la cara que me cortó. Entonces, que el producto efectivamente sea un producto seguro para el usuario. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues que ese producto no vaya a atentar contra la integridad física de quien lo esté usando. Que de nuevo, que los materiales no sean nocivos, eso también tiene que ver con la otra dimensión ambiental, que los materiales de ese producto no sean nocivos, que no dañen, por ejemplo, con el tema de las bolsas de plástico, que ahora los supermercados están dando bolsas biodegradables, que usted deja esa bolsa ahí guardada por 2 o 3 meses y luego la va a coger y esa bolsa como que se le deshace en las manos, es porque significa que es una bolsa biodegradable, o sea que si usted la pone en la tierra ya se descompone. Esto sí que es bien importante, este cuarto aspecto, información de la etiqueta. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo voy a leer la etiqueta de algún producto, por ejemplo, de una mermelada o de una gaseosa o de un medicamento. Yo no sé a ustedes, pero para mí esa información de la etiqueta muchas veces no me queda claro que calorías por porción, pero pues a qué se refiere con una porción, a la untada que yo le doy de mermelada a un pan, de qué porciones están hablando, como que muchas veces la información de la etiqueta no queda tan clara. Y hay productos que dicen sin conservantes y resulta que ese producto tiene una fecha de vencimiento a 2 años. ¿Usted cree que un producto que no se le descompone, sino hasta 2 años, no va a tener ningún tipo de conservante? Cuando usted sabe que usted prepara una mermelada en la casa y si no la consume a los 8 días, se le descompone, pues usted sabe que eso tiene algún tipo eh, de conservante. Entonces, por ese lado, pues nosotros tenemos que estar pendientes como empresarios, que si tenemos algún producto que requiera etiqueta, pues que la etiqueta diga lo que realmente es y sobre todo que sea fácil de entender. Ese es uno de los aspectos que tenemos que evaluar. Y otro de los aspectos que tenemos que evaluar se llama publicidad engañosa. Que efectivamente la empresa lo que anuncia en toda su publicidad, la publicidad no es solamente lo que se dice en volantes o lo que está en el letrero de la empresa, sino la publicidad audiovisual, lo que se dice en redes sociales, lo que se dice en página web, lo que dicen de viva voz los empleados de la empresa. Todo eso tiene que estar coherente con lo que realmente la empresa hace. Todo eso tiene que ser coherente con lo que la empresa hace. Entonces, ese aspecto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Jovencitos, con esto terminamos el tema de la clase de hoy. Espero que haya sido entendible. Ustedes con base en esto tienen que escoger una empresa, preferiblemente en la que trabajan. Esto es un trabajo en grupo, en los mismos grupos en los que venían trabajando. Obviamente a ustedes se les van a crear los foros, pero pues ya en la herramienta de Moodle, en la herramienta de Univida, que es la dependencia de la fundación,
que se encarga de la dependencia de la fundación que se encarga de la parte virtual. Entonces ahí se le van a crear los foros. A ustedes cuando les envíen el correo, creo que ayer o antier les envié un correo y yo creo que no soy el único profesor que lo ha hecho con un instructivo que les enseña a ustedes a ingresar a la plataforma, a manejar los foros. En este momento algunos no tienen acceso a la plataforma. Aquí sí les voy a pedir que me escriban por el chat quienes sí tienen acceso, quienes me dicen, profe, yo sí tengo acceso a la plataforma y sí aparece su materia que se llama responsabilidad social empresarial. Escriban por favor en el chat. Bueno, ahora sí escriban los que no. Dayana dice que no, Hamilton dicen que no, pero Dayana, ¿no te aparece mi materia o no puedes ingresar a la plataforma? Yo sí tengo acceso, pero no me aparece su materia, dice Laura Daniela. A mí tampoco me aparece la materia, dice Diana Marcela. Dayana, bueno, Dayana, pues tú no tienes acceso por el tema de que no has legalizado. Laura Daniela, solo me aparece una materia. Tengo acceso, pero no me aparece tu materia, dice Hamilton. Bueno, listo. ¿Esto para qué fecha es? Pues por el tema de la contingencia, todos los trabajos van a ser con fecha límite a la semana de parciales. El calendario académico, Marisol nos abandonó. Dice aquí, Marisol se ha salido de la reunión, o no sé si es que se le cayó la conexión. Bueno, Marisol Sánchez se ha unido. Bueno, listo, volvió Marisol, bienvenida. El tema es que todos los trabajos se van a dejar, pues por lo menos en mi caso, yo los voy a dejar por esta contingencia con fecha límite hasta la semana de parciales. O sea, lo único que va a seguir con la misma fecha que veníamos trabajando es el parcial, que también pues va a ser un examen en línea. Ya miraremos nosotros cuál es la mecánica para poder realizar esa evaluación. Entonces es lo único que tenemos claro hasta ahora. De resto, Profe, dime. ¿todos los archivos que se deben subir a la plataforma son en PDF o pueden ser en Word o cómo es? Porque no sé cómo sea. Ustedes venían subiendo a la plataforma, a los foros de la plataforma Webly, subían al final, bueno, primero, la dinámica de los foros en la plataforma de Univida es la misma. Es decir, el trabajo final se sube cuando todos ya han aportado al contenido. O sea, la dinámica del foro es la misma. Lo que cambia pues es que el foro ya es diferente, ya es en otra plataforma, es en otra herramienta, pero la dinámica es exactamente la misma, ¿sí? Inclusive es muy parecido, usted también le da a responder y toda la cosa, entonces por ese lado no hay ningún inconveniente. Con respecto a la dinámica de los foros es la misma. Y al final usted puede subir archivo de Word, puede subir un archivo de PDF, puede subir una presentación de PowerPoint. O sea, el tipo de archivo eh, no hay inconveniente. Lo importante es que no sea un archivo superior a 10 megas. A 10 megas. Profe, disculpa una pregunta con respecto al trabajo que tú dijiste que hemos venido trabajando en los grupos que estamos, el que tú dijiste Ajá. es escoger una empresa, ese es el primer trabajo que nos estás dejando, ese trabajo es escoger una empresa y realizar qué tipo de ejercicio. Ya les voy a decir, ya les voy a decir. Ajá, Ok. efectivamente. Ese trabajo es escoger una empresa y, bueno, hay una aclaración que tengo aquí. Creo que el foro, con respecto a la duda que me planteaban ahorita, perdón, corrijo, el foro no permite subir archivos adjuntos. El foro, si no estoy mal, lo que les permite a ustedes es subir el enlace. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Subir el trabajo al Drive de alguno de ustedes
y compartir el enlace a través del foro. Perdón, corrijo. Lo que tienen que hacer es subir el trabajo al Drive y luego compartir el enlace. De todas maneras, en caso de que se llegue a habilitar la opción de subir archivos adjuntos a través del foro, yo les confirmo, pero hasta ahora lo que tienen que hacer es subir el archivo. Después de que todos han participado en el foro, uno de los compañeros compila el trabajo, lo sube a su Google Drive y comparte el enlace a través del foro. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Ahora, respondiéndole la duda, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ustedes escogen una empresa en los mismos grupos que venían trabajando. Escogen esa empresa y evalúan los aspectos, óigame bien, evalúan los aspectos que aparecen en la presentación. Es decir, le evalúan los aspectos económicos, ambientales, laborales, de derechos humanos y de producto. ¿Listo? Esos son los aspectos que ustedes deben evaluar de esa empresa. Obviamente, yo sé que van a tener bastantes restricciones, óigame bien, bastantes restricciones de información, que hay información a la que no van a poder acceder. Entonces, pues les pido que la información a la que no puedan acceder se la inventen, porque de todas maneras lo que yo quiero ver es si ustedes realmente comprendieron el concepto y pueden aplicarlo a una empresa. Ahora, si yo tengo la empresa a la que no puedo acceder a información, pero mi compañero Pepito tiene la empresa B a la que sí puede acceder a toda la información, pues hagámoslo sobre la empresa B, ¿sí? Eso sí les pido, por favor. Yo sé que ustedes son un grupo bastante diligente. Teníamos, no sé si ustedes se acuerdan que yo les había dicho antes de esta contingencia que para la siguiente clase llevaran material para hacer un juego o material didáctico para enseñar responsabilidad social. ¿Se acuerdan? Entonces, en ese caso, pues ese trabajo ya no se va a hacer, ¿sí? Sino que van a tener que hacer otro trabajo que también es un foro que se llama foro glosario. ¿Qué es el foro glosario? Ustedes en ese foro, ¿se acuerdan del foro de construcción teórica del primer corte donde tenían que aportar una lectura o video relacionado con los temas de la clase y que esa lectura o ese video no se podía repetir? En el foro de glosario no van a aportar ni lectura ni video. Van a escoger un término, un concepto relacionado con la materia y van a buscar la definición de ese concepto. Y en ese foro van a compartir la definición de ese concepto. Entonces, voy a dar un ejemplo. Entra Laura Daniela, entonces, buenos días o buenas tardes o buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Laura Daniela Arteaga. Les voy a compartir la definición voy a decir una palabra no relacionada con la materia. Voy a compartir la definición de activo corriente. Entonces, abre comillas y copia y pega la definición de activo corriente. Al final coloca tomado de y me coloca el enlace de donde tomó la definición. Ojo, es una definición. La definición, óigame bien, es algo corto. No hay definiciones de 10 páginas ni de 20 páginas. Es más, no hay definiciones de más de 20 renglones. Si es una definición de más de 20 renglones, pues no es una definición. No es coger y buscar una lectura y decir que el título es el concepto que yo voy a trabajar y coger y copiar y pegar los primeros 10 renglones así a lo hacha. No. No. La definición es algo muy cortico y usted al final me tiene que decir de dónde tomó esa definición, porque eso es lo que me demuestra que Laura Daniela no se inventó esa definición, sino que efectivamente ya la colocó. Esa definición, así que... Profe, Señora. o sea que yo tengo que leer la definición y tengo que explicar con mis palabras lo que yo entendí de esa definición, o solamente No. es copiar y pegar.
Solamente es copiar y pegar, pero al final tienes que decirme de dónde tomaste esa definición. Solo es copiar Ok, y bueno. pegar, pero tienes que decirme de dónde. Ajá. Bueno, Y gracias. en caso de que no haya colocado eh, el nombre al inicio, pues lo coloca al final. Atentamente, Laura Daniela Arteaga. Así como en el foro de construcción teórica, óigame bien, esa definición no puede estar repetida. Esa definición no puede estar repetida. Entonces, el trabajo que se iba a hacer de producción de material didáctico se reemplaza por el foro de glosario y este trabajo grupal que se llama análisis. Voy a mirar cómo se llama. Voy a mirar. Voy a ver cómo estaba en la plataforma Weebly, pero solo para verlo, nada más, no para, no para que hagan uso de esa plataforma, pues esa plataforma ya no la vamos a usar. Profe, pero el tema que nos diste ahorita está en la plataforma que utilizamos en el primer corte. Este tema de aspectos a evaluar, no, ya no está allí, va a estar en la plataforma nueva. Ah, bueno, profe, hay otra pregunta. ¿Cuándo van a estar habilitadas las demás materias o por lo menos la tuya? Porque por lo menos a mí solamente me parece una materia. Mira, si de aquí al martes, aquí al lunes o martes, todavía no les aparecen las materias, vuelven y me escriben, me mandan un correo con los datos que les dije cuando les pregunté si aparecía o no. Su nombre completo, su número de cédula, su código. Es tan importante el código como el número de cédula, que a veces solo me mandan el código sin el número de cédula, el correo electrónico, el listado de materias que deberían aparecerles y que no les aparecen, no solo la mía, con los nombres completos de esos profesores. Si de aquí al lunes todavía no les aparecen, vuelven y me escriben. Pero démosles plazo por lo menos hasta el lunes de que aparezcan, porque pues de todas maneras han habido muchos inconvenientes y pues este proceso no ha sido fácil para nadie, ni para nosotros como universidad y pues estamos seguros que tampoco para ustedes como estudiantes. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a esta situación, esto no es voluntad de nadie, tocó, pero digamos que este reto también va a ayudar. No sé si se acuerdan la primera clase, los que asistieron, que les dije que el estar en un salón de clases recibiendo, eso era algo que tenía los días contados. Yo no me imaginé que la cuenta fuera tan corta, pero bueno, esta nueva dinámica exige pues otra forma de encontrarnos, otra forma de funcionar y pues es un proceso ya de adaptación, ya el ser humano es un animal de costumbres y pues bueno, esto es lo que hay y con esto estamos trabajando. Sin embargo, ustedes van a poder acceder a esto tiene otras ventajas, como por ejemplo que estamos grabando y que a ustedes van a poder volver a ver la clase las veces que sea necesario. Eso también es importante. Profe, una pregunta. Señor, El primer trabajo que nos dijiste fue el de escoger la empresa. El segundo que tú nos dijiste es que era el de compartir el ejemplo que la nos definición. Ajá. Eso nos aparece en la plataforma, como nos dijiste, como los foros. Y Sí, la siguiente pregunta es, ¿también nos va a aparecer en la plataforma las fechas de entrega de los trabajos o usted las va- fechas de entrega de los trabajos son hasta el día del parcial. Todos los trabajos son hasta el día del parcial. Ya no va a haber la restricción de que es que se me cerró, de que nada. Todo va a ser hasta el día del parcial. Ok, gracias. Listo, ok. Profe, una pregunta. Señor, ¿A partir de cuándo están ya disponibles las notas? ¿O porque sí. Resulta que con esta situación, pues yo esta semana ya me iba a poner juicioso a calificar porque lo que se había dicho era que había plazo hasta ayer para subir las notas, pero pues nos extendieron el plazo para subir y socializar las notas hasta el 15 de abril.
pero pues yo espero en el transcurso de este fin de semana acabar de calificar y ya socializarles sus notas a través del correo. Profe, una pregunta. Señora, Cuando tú dices que el trabajo que tenemos que hacer de la empresa, lo debemos hacer por Google Drive, donde todos podemos participar, en la plataforma nos deja hacerlo como en la anterior, que todos participábamos, luego reuníamos toda la información y la subíamos. sí, este foro les permite participar a todos en el foro, ¿sí? Esto les permite participar a todos, pero les permite participar y al final consolidan la información. Permítanme un segundo, yo veo una cosa. Dame un segundo, yo les confirmo ya mismo si efectivamente se puede participar a través del foro. O sea, participar a través del foro sí. Lo que no sé es si puedan agregar archivos adjuntos. Profe, porque yo ayer estaba viendo otra materia que me aparece ahí en la plataforma y ahí está el material, o sea, el material, por decirlo así, el trabajo, y al finalizar dice subir archivo, o sea, como si uno subiera el trabajo ya que le toca presentar. Tamaño máximo de archivos. Ajá, ustedes pueden adjuntar archivos. Sí, Gestionar sí, deja ficheros. adjuntar archivos. Sí, pero... Ah, sí, acá abajo deja adjuntar archivos. Sí, deja adjuntar archivos. Ustedes pueden adjuntar los archivos hasta de 10 megas. Sí, señor. Ajá, sí se permite. Pero entonces ustedes pueden adjuntar archivos con avances parciales y al final, así como lo hacían en el otro foro, adjuntan el archivo del trabajo final. Es exactamente igual, exactamente lo mismo. ¿Con eso quedó respondida la inquietud de la compañera? Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, ok. Entonces, eso es básicamente. Entonces, repito, foro glosario, la definición con el enlace de dónde tomaron la definición no debe estar repetida, debe ser corta y el plazo es hasta el día del parcial. Trabajo grupal que se llama análisis crítico de la, ya les digo cómo se llama exactamente el trabajo, se llama análisis crítico RSE empresas por sector, ¿sí? Según el calendario de Weebly teníamos plazo hasta el 3 de abril, pero tranquilos que hay plazo hasta el día del parcial. ¿Cuándo es el parcial? El parcial es el viernes 24 de abril, o sea, tenemos un mes cortico, pero lo tenemos. Entonces, por ese lado no hay ningún inconveniente. Con respecto Profe, al... Señora. ¿van a ser solamente 3 notas? Van a ser solamente 3 notas, sí, mira, y el parcial. Ajá. El foro de glosario, el análisis crítico de empresas por sector y el parcial. Porque quiere que le evalúe más, que le ponga un quiz o algo así. No, profe, así nomás solamente estaba preguntando. Ah, bueno, pues si usted al consumidor lo que pida, si quiere yo les pongo más, pero no mentira, amiga, tranquila. Es solamente eso, es solamente eso. Ajá. Profe, una última pregunta. Sí, señor. ¿Nosotros vamos a terminar las clases virtuales, o sea, todo este semestre, o posiblemente haya reintegro presencial? Gracias. No, lo que se dijo hasta ahora es que hasta el final del semestre vamos en esta dinámica. O sea, así termine la cuarentena, que yo creo que por la situación y el aumento de los casos de coronavirus y todo lo que ha sucedido, esto no va a acabar. Yo creo que es probable que este semestre, e inclusive existe el peligro de que aún el otro semestre sigamos con esta dinámica. Profe, una sugerencia. Señora. ¿Será que contigo podríamos crear un grupo en WhatsApp? Es que con el resto de docentes ya lo tenemos, solo para subir información y estas cosas. ¿O hay algún problema?
Pues mija, yo la verdad evito estar en muchos grupos de WhatsApp. Ustedes saben que yo soy muy diligente con el correo electrónico y les contesto inmediatamente. Entonces yo pienso que más bien créenlo entre ustedes, si no lo tienen todavía, tú que eres la representante y cualquier inquietud, tú me mandas un correo y de una yo te soluciono. Tú sabes que yo soy muy juicioso con responder los correos. Igual en la plataforma también hay un foro que es foro de inquietudes, pero lo más efectivo es el correo. De una el correo, eso es en un ya que yo estoy respondiendo. Sí, es mejor que manejemos un grupo entre nosotros y ya le enviamos cualquier inquietud al profesor para que no le llegue pues toda la información que uno por lo general habla en un grupo. No, pues es que imagínate, me tocaría tener 8 grupos de WhatsApp, uno por cada materia, y es bastante Claro, no, complicado. eso es una cosa de locos. Sí, entonces, pues, ajá. Entonces, por ese lado, manejémoslo así. ¿Listo? Vale, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, jovencitos, para aquellos Profe, yo, señora, la otra semana también vamos a hacer las clases así o qué vamos a hacer. cuando hayan clases, así como estos encuentros, yo les estaré enviando el correo con unas horitas de anticipación. Igual, pues ninguno va a salir de sus casas, va a tener, entonces, yo les estaré avisando. La próxima clase tenemos que volvernos a encontrar desde ya para que sepan. No son, no sé si van a ser todos los viernes que necesariamente los vamos a encontrar, pero pues hasta ahora lo que tenemos preestablecido es que de, de hoy ya nos vimos y la próxima clase también nos vamos a volver a ver y dependiendo del avance de los temas y de lo que vayamos haciendo, yo ya les estaré confirmando si tenemos o no una próxima sesión. ¿Listo? Bueno, jovencitos, yo creo que no es más. Damos por terminada la clase de hoy. Que tengan una feliz noche, que les vaya muy bien, que sigan compartiendo con sus familias, que ojalá este proceso de aprendizaje sea muy fructífero para todos. Todos estamos aprendiendo algo nuevo y que ojalá Dios nos favorezca y nos ampare de una mala hora con respecto a este virus que en este momento nos tiene en cuarentena. Entonces que tengan un feliz resto de noche y ya saben que quedo pendiente de cualquier inquietud a través de su representante y del correo electrónico. Que estén muy bien.